Vamos a seguir, amigos, y ya con una noticia que es muy importante, porque existen fuertes rumores sobre conversaciones entre el rey Juan Carlos y Donald Trump para tratar el asunto del gobierno comunista de España. Son muchos los medios, no españoles, por supuesto, y no masivos también, por supuesto, que se están haciendo eco de los movimientos que podría estar llevando a cabo el rey Juan Carlos para denunciar este gobierno comunista que sufrimos en España. Como ustedes comprenderán, el rey Juan Carlos nunca sacaría a la luz nada él mismo, en primera persona, y siempre lo haría a través de intermediarios y terceras personas. Es mucha la información que comprenderán, y del rey Juan Carlos con respecto al gobierno de España serían los mismos en el caso de que el gobierno de Estados Unidos quisiera acabar con el narcotráfico que tanto les afecta y para recuperar a un histórico aliado como el gobierno español. En el caso del rey Juan Carlos, para vengarse e intentar acabar con un gobierno que le ha acusado directamente de corrupción sin aportar pruebas y sin estar imputado en nada. Gobierno que además está formado por dos partidos salpicados por la corrupción y todavía más grave, es sospechoso de tener relaciones con sátrapas como el venezolano, de quien hay sospechas de narcotráfico cada vez mayores. Pues esa es la situación, esta es la noticia, una noticia muy importante. Según esta noticia, nos están diciendo que los Estados Unidos de América están buscando aliados dentro de España para echar a este gobierno marxista como fuera. Hay que decirlo que Donald Trump está siendo también atacado de forma cruel en los Estados Unidos por el marxismo más totalitario para echarle del poder. Por lo tanto, esta guerra que estamos viviendo a nivel mundial, pues implica también España. Y España ahora mismo, pues su gobierno está con los marxistas, está con los malos. Por lo tanto, si el rey Juan Carlos puede aportar o puede aliarse con Donald Trump aportando información importante que pueda hacer caer este gobierno, pues bienvenido sea un último servicio de nuestro monarca al servicio de España, ya sea... Bien, pues ahí teníamos esa noticia, se referían a este vídeo de Felipe en la Casa Blanca, Felipe y Leticia, junto a Donald Trump y Melania. Esto yo creo que es de hace 5 años, del primer mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. Lo cierto es que pues llama la atención. Ayer rescatábamos esa noticia que no sé, hay gente, en cuanto empiezas a hablar de otros temas así de política, pues divide. Es verdad que ya este canal no va de política. En el otro sí, en el JDC nos ocupamos del tema de Venezuela, de todo esto, pero a un nivel como más internacional. Pues esto lo dice un periodista de Distrito TV, que es de donde hemos cogido, en este caso, lo que han querido decir pues sobre este tema. Yo he estado buscando a ver si había relaciones públicas, en este caso entre Juan Carlos I y Donald Trump. No he encontrado nada, sí he encontrado nexos o personas en común, en este caso de Donald Trump con Juan Carlos I. Yo personalmente creo que Donald Trump no se va a meter en asuntos de familia. Sí lo ha hecho en Reino Unido, pero es diferente porque el príncipe Harry pues está viviendo en Estados Unidos y de ahí pues se ha dado una confluencia con los países. Donald Trump tenía buena relación con la reina Isabel II, también la tuvo o la tiene, en este caso con Carlos III y el príncipe William, como vimos en la última cena de gala. Y bueno, pues ya llama bastante la atención. ¿Qué intereses puede tener Donald Trump en España? Yo personalmente creo que ninguno. Primero porque no es un país, en este caso, con determinados activos, ¿vale? Bueno, pero no nos vamos a ir a ese tema, nos vamos a ir a lo que importa, que es Felipe y Leticia. Juan Carlos en algún momento de todos estos años ha pensado en jugársela a su propio hijo y a Leticia. Pues eso sí se me puede hacer más coherente. A ver, este señor tiene amigos hasta en el infierno, Juan Carlos I, digo. Ahora bien, insisto, hubo una noticia que pasó bastante desapercibida durante Navidades que tenía que ver con una reunión, si no me equivoco era en Suiza, donde Felipe VI había mandado a gente y Juan Carlos también a otra gente para hablar, o sea, una especie de terceros o de mensajeros que negociasen la entrada, la vuelta, mejor dicho, de Juan Carlos I a España. Por parte de Zarzuela, lo que se le habría pedido a Juan Carlos I era una disculpa pública a la reina Leticia. A ver, yo entiendo que a partir del libro, pero yo tampoco lo he visto, quiero decir, vamos a ser un poco coherentes.
Yo no he visto unas críticas enormes a Leticia diciéndole de todo. En el libro tampoco está así. Está expresado como está expresado y yo creo que no hay que darle más vueltas. Que el suegro no traga a la nuera ni la nuera al suegro, eso lo tenemos claro. Ahora bien, por la otra parte, por la de Juan Carlos, el mensajero que mandó dijo que esperaba que Leticia pues tuviese... Leticia, ojo. O sea, Felipe aquí convidado de piedra. Que Leticia hiciera por tener mejor relación. Y aquí ya la cosa va de caracteres, para mí creo que uno, pues eso, se ve a sí mismo como salvador de España, y la otra tiene un carácter muy fuerte que no permite determinadas cosas. Y entre medias está Felipe VI. Muy fuerte todo, cómo se está relacionando un poco la geopolítica, vamos a decirlo así, con el tema de las monarquías. O sea, yo creo... Pero bueno, como hemos empezado este 2026, como hemos empezado, yo creo que no me imaginaba yo que ahora de repente íbamos a encontrar noticias relacionadas con Donald Trump y la Casa Real Española. Por cierto, sobre la Casa Real Española, ¿sabéis quién ha hablado? Y está relacionado también con esto. Laurence Digwe, la madame biógrafa, amiga de Juan Carlos I, una persona que por cierto no puede ver la reina Sofía, de la que tenemos noticias después de ese funeral, ahora os las pondré, ha hablado y ha dicho lo siguiente, vamos a verlo. El rey Juan Carlos tiene asumido que va a morir en el extranjero, aquí la señora ayudando. La escritora francesa Laurence Digwe es la mujer que ha ayudado a Juan Carlos I a elaborar su libro de memorias Reconciliación. Hija del filósofo y revolucionario Régis Debray, lleva años estudiando la figura del rey, al que dedicó su tesis doctoral y 2 libros anteriores. Ahora ha concedido una entrevista donde deja bastantes titulares, ¿vale? A ver, nos vamos a saltar un poco lo de ella, pero la definen como gran experta en Juan Carlos I. Fijaos si no habría periodistas aquí en España que conocen mejor a Juan Carlos, que tiene una relación cercana. Pienso en Carlos Herrera, pienso en Susana Griso, pero yo, por ejemplo, Carlos Herrera creo que es una persona bastante formada como para haber hecho una biografía mejor, no de cámara, sino, bueno, interesante, ¿no? Que es lo que en mi opinión creo que no se ha logrado con Reconciliación. Pues ella dice que le interesa el hecho de que el rey intentara una transición y no una revolución. Pues hija, sería la primera vez que un monarca inicia una revolución, flipante. Fue un modelo político único, dice, y que es inspiración hoy en día para países como Venezuela. Ojo, porque aquí me veo a Juan Carlos abandonando Abu Dhabi y trasladándose a Venezuela para ejercitar esta transición, de verdad. Ojo que Juan Carlos no ha dicho nada de todo esto. Primero lo metió el Shah de Persia, el hijo del último Shah de Persia, que es un ciudadano. Ayer alguna gente se maravillaba. Pues sí, yo apoyo al Shah de Persia. El hijo este no es nadie. O sea, porque está carente de títulos. No sé si me entendéis. Son como los que reclaman el trono de Francia y el trono de Italia. Pero bueno, fijaos, le dicen... ¿Es verdad que usted de pequeña llegó a tener un póster de Juan Carlos I en su habitación? Dice, sí, es verdad. Dice, pero tengo una excusa. Mi padre había puesto en casa uno de François Mitterrand y a mí aquello no me gustaba nada. Así que aproveché una visita a España para comprarme un póster del rey. ¿Dónde se venden pósteres de Juan Carlos I? Fijaos que una de las cosas que yo siempre he alabado en este sentido a la monarquía española es que no es tan cutre o tan hortera como la monarquía inglesa, que te vende las chorradas más absolutas con las caras de los príncipes, de los reyes, de la reina de Inglaterra, de cualquiera de la familia. Eso siempre me ha parecido a mí una horterada. Y he agradecido siempre que aquí en España, dentro de todo, lo máximo que hemos tenido era la muñeca esa de Leonor. Pero bueno, al final dices una cosa así eventual, pero que no se fabrica en masa. Pues aquí la señora, madre mía, muy fuerte. A ver, dice que fue Juan Carlos, esto ya lo sabíamos, ¿no? Que fue Juan Carlos quien le pidió hacer el libro, porque ella no pidió nada, y lo recalca como 300 millones de veces en la entrevista. Dice, la idea es de él, pero creo que también se lo dice en un momento dado el jeque de Abu Dhabi.
Lo reflexionó mucho y finalmente me pidió ayuda, y yo al principio le dije que no porque me sentía incapaz, pero al final lo fuimos haciendo poco a poco y me quedé 2 años con él allí. Dice, el proceso de escritura duró eso, dice, y luego hubo un tercer año para editarlo bien. Madre mía. Deja claro también, para los mal pensados, que se instaló allí con su familia, incluido su marido, al que por cierto el otro día le preguntaron, pero así a bocajarro, que si Juan Carlos y su mujer, Laurence Dibré, se acostaban con el permiso de él. Y él dijo, dio una respuesta diplomática, pero dices, ostras, ¿a qué nivel hemos llegado que te tengan que hacer esas preguntas y tú encima tengas que responder de manera simpática? Madre mía. Da un dato que aquí me llama bastante la atención, que es que, ya digo, que es que flaco favor le hace. Le dicen, oye, ¿todo esto se hizo en francés? Dice, el libro se escribió en francés originalmente. Y dice, claro, porque el francés es su primera lengua. Y explica que sí, que él vivió en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial y que habla un perfecto francés. Dice, yo hablo con él como si fuera francés. Me quedo flipando. A ver, Juan Carlos, es verdad que tiene una manera peculiar de hablar, que esto siempre lo hemos comentado, ¿vale? Pero que, pues eso, cuando una persona habla tantos idiomas, pero bueno, esto de decir que su lengua vehicular y su primera lengua es el francés, pues yo creo que no. Lo hablará perfectamente, pero digo yo que él habla más español que otra cosa. Otra cosa es la reina Sofía, de la que siempre han dicho que incluso con sus hijos siempre ha hablado en inglés y que por eso le cuesta tanto hablar español. Si no me equivoco, creo que la reina Sofía habla más idiomas, en este caso, que Juan Carlos. Pero vamos, este dato es inédito. Lo raro es que nos hagan las memorias, en fin. A ver, le preguntan que por qué no ha habido una... Le preguntan por qué no ha habido una presentación del libro al uso, como hace todo el mundo. Y dice, eso mismo me pregunto yo, nos hubiera encantado, a él le hubiera gustado tener una presentación un poco formal, con políticos, historiadores y hablar en serio de la transición. Y dicen, ¿y por qué no se ha producido? ¿No le han dejado? No, le hicieron entender, desde la editorial, que iba a hacer mucho ruido y que no era buen momento, desde la editorial. Y vamos nosotros y nos lo creemos, ¿no? A ver, la presentación se hizo, acudió la infanta Elena, pero es verdad que no sé qué iba a pasar, porque ya, o sea, si salen las memorias, censurar, silenciar, o sea, eso iba a hacer más ruido y más polémica, ¿no? Ya deja que saque el libro y ya entonces, pues bueno, no sé. Le dicen, hay mucha gente que cree que el libro se publica en un momento inoportuno. No se contempló en ningún momento que se publicase póstumamente. Dice, eso hubiera sido más fácil. No, eso hubiera destrozado. O sea, si lo publican este libro de manera póstuma, hubiera destrozado la imagen de Juan Carlos I aún más. O sea, mejor que lo haga en vida, que puede enmendar errores, que ya ha muerto, ¿no? Pero bueno. Le dicen que dice además ella que el libro no fue que no fue revisado por la Casa Real. Digo, hombre, por Casa Real no sabemos, pero por la editorial vamos. Y que sigue estando ese rumor del tijeretazo respecto a cosas de Leticia. Ese rumor sigue estando. Dice, ¿le ha llegado alguna reacción? ¿Sabe si alguien de la familia se lo ha leído? Dice, no lo sé, yo no tengo ningún contacto con la Casa Real. Bueno, pero tienes contacto con Elena y con Cristina, ¿no? En fin. Dice... A ver, es que dice aquí cosas que ya he repetido otras veces en otros vídeos. Y... esto yo creo que también lo comentamos, pero ella lo vuelve a recalcar. Dice, le han sorprendido las críticas que ha recibido el libro en España. Y dice, es que claro, es que en España os gusta mucho criticar. Claro, nos gusta el critiqueo, entre otras cosas, porque nos podemos sentir orgullosos de un país donde hay libertad de expresión. A pesar de que digan que no. Yo sí me siento con libertad para decir lo que me dé la gana. Y ahora... Que vengan como ayer, la gente esta, que de repente pones un nombre que se sale un poco de la línea habitual y vienen aquí como moscas, iba a decir a la miel, pero mejor voy a decir a la mierda. Entonces, como no me gusta que haya mierda en mi canal, en este sentido, para esa gente, decir que borro los comentarios, porque no me parece. Una cosa es dar tu opinión y otra cosa que porque yo no diga lo que usted espera, pues se pase de rosca, en este caso en los comentarios. Un saludito a esa gente, ¿eh? Madre mía. Yo entiendo las críticas y yo asumo todas las críticas y las leo y de verdad, pero es que insultar por insultar, gente con una pinta de catetos que lo ves en la foto de perfil, de verdad, váyanse a otros canales. Vale,
¿qué cree que pensará Felipe cuando lea su libro? Dice, pues que va a ser muy útil para su hija, para Leonor. Flipante, ¿no? Dice, oye, ¿y por qué le has llamado reconciliación y no reivindicación? Dice, porque para mí es el hombre de la reconciliación y es quien consigue reconciliar a los españoles. Mira, y reconoce por primera vez que efectivamente se ha descartado mucho material del libro, y dice la cifra. ¿Pero por qué dice la cifra? Es que esto no es casual. Ya digo que el rumor del tijeretazo, que está relacionado con Leticia, viene prácticamente desde que se publicaron las memorias en Francia. Y ella dice, sí, hemos quitado unas 100 páginas porque salía muy gordo el libro. Pues que saliera todo lo gordo que tenía que salir. Es una biografía como si se vende por fascículos. Vamos a ver, no se tienen que quitar cosas, porque ahí está un poco la magia. No, que puede ser un tostón. No, joder, es que es el libro de un ex rey, de un rey emérito. Esas 100 páginas, ¿de qué iban? Pues iban de Leticia, o sea, lo tengo clarísimo. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, ha criticado ella, esto no es de la entrevista, lo voy contando mientras voy buscando más respuestas de estas divertidas que ha dado. Ha hecho otras declaraciones, creo que para la televisión francesa, donde critica el Palacio Real. La experta en Juan Carlos, critica el Palacio Real diciendo que es muy antiguo. Que España como que se ha quedado muy antigua con el Palacio Real. Digo, me quedo flipando. Pero esta gente, ¿quién se cree? De verdad, o sea, patrimonio histórico. ¿Qué van a hacer en el Palacio Real? Lo van a reformar por completo y se van a cargar años de historia. Pero lo dice, ojo, la experta en Juan Carlos, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. En fin, en el libro, es verdad, al final viene una reflexión sobre el futuro de la democracia. Y le preguntan, y lo hilamos con lo del principio de Trump, dice, ¿está realmente preocupado por la situación política? Y ella aquí da una respuesta que es para enmarcar. Dice, está al tanto de todo y lee toda la prensa española e internacional. Y para él es muy duro ver cómo las instituciones democráticas se deconstruyen cuando parecía que no podía haber marcha atrás. Dice, ¿de quién es la culpa de que no esté viviendo en España? Dice, buena pregunta, nadie lo ha invitado a regresar. Dice, ¿cree que si cambia el gobierno será más fácil que alguien le invite a regresar? Otra buena pregunta, no lo sé. Pero yo creo que ya ha integrado que va a quedarse muchos años en Abu Dhabi. Fijaos, o sea, se habla de pacto para que el hombre vuelva a España y ella dice que no. Muy fuerte. Dice además que asume que va a morir en el extranjero. Y luego le preguntan por el papel de la reina Sofía. Y dice, oye, pues Sofía nunca ha ido a visitarlo allí. Dice, es que no quiere molestar. Dice, pero la relación entre ellos es buena. Sí, buenísima. Todo esto, respuestas súper cortas, ¿eh? Respuestas súper cortas. Dice, a lo mejor es porque alguien le ha hecho ver que es mejor que no vaya. Ah, deduces bien. Tirando en este caso a Felipe. Dice, ¿y es verdad que el embajador español en Emiratos ni siquiera le da la mano al rey cuando se lo encuentra? Dice, tienes razón. No lo saluda y nunca ha ido a verle. No sé si en España os dais cuenta de la gravedad del asunto. A mí esta gente que habla como si el mayor problema de los españoles fuese que el embajador no le da la mano al rey Juan Carlos por lo que sea, a mí no me parece bien. Creo que un embajador tiene que ser diplomático. Que crea como que esto es lo más grave que le está sucediendo ahora mismo a toda la gente en España, es brutal, es brutal. Dice, por último, dice, ¿tiene usted información sobre cómo vivió el rey los actos del 50 aniversario de la monarquía? Lo digo porque él fue excluido de los eventos oficiales y apenas se le permitió acudir a un almuerzo privado en el Pardo. Dice, ese almuerzo fue un premio de consolación porque no fue invitado a los actos oficiales. Muy insólito que, como él dice, se celebra un bautizo sin el niño. Bueno, pues nada, esta señora, de verdad, yo creo que, de verdad, o sea, y no es por defender, en este caso, porque podemos ser críticos en otras cosas, y aquí en este canal hacemos mucha crítica, afortunadamente, porque hay libertad de expresión. De verdad, o sea, a Juan Carlos no sé quién le asesoró para coger a esta señora de biógrafa. Había aquí 50.000, que pegas una patada, es que hasta juancarlistas, hasta más monárquicos, hasta gente que sabe escribir, y no el truño del libro en el que no termina contando nada, en el que lo más interesante, incluso a nivel histórico e institucional, pasa de frenada, y hace quedar un poco
egocéntrico, megalomaníaco a Juan Carlos I en cosas que realmente sí pueden ser interesantes. Me parece brutal. Tenemos ya la última noticia, que ya me ha alargado bastante. El tema de la reina Sofía después del funeral de su amiga Tatiana Radziwiłł en París, iba a decir. En París. Ya, yo como Juan Carlos, ya hablo otros idiomas. A ver, es importante porque, bueno, pues es lo que tiene la vida, tristezas y alegrías. Y en este caso le han dado 2 premios importantes, un doble reconocimiento. Uno es doctora honoris causa y otro que ha llamado la atención por el nombre, el galardón Gorila a la biodiversidad, por ser una reconocida defensora del medio ambiente y reconocen su papel ejemplar en favor de la sostenibilidad y el bienestar animal. Dice, un galardón que lo concede el grupo Loro Parque. No sé si habéis estado en Canarias, el Loro Parque, pues es una reserva natural. Wow. No es un zoológico exactamente, o sea, de verdad, o sea, es muy bonito. Tienen ahí unas especies, brutal, lo recomendamos desde aquí. Y bueno, pues la verdad, en este sentido, cosas que tiene la vida. Este fin de semana, tristeza por la partida de una de sus mejores amigas. Y por otro lado, pues eso, doble reconocimiento esta semana. Y bueno, pues vamos a seguir un poquito la actualidad de la Casa Real. Es curioso, yo no veo a grandes medios, y ahora precisamente me parece interesante porque el tema es tendencia, que hablen un poco de esto, de este tipo de relaciones que puede haber, porque está en boca de todos los países, no digo solo de España, el papel de Estados Unidos, y aquí en este caso pues ha enlazado más con la corona. Sí hay cosas a nivel político, pero bueno, este vídeo es de monarquía. Un saludo para la gente. No hablas de esto, estás censurando. No, es que no viene a cuento. Estamos hablando en este caso de monarquía. No ocultamos nada, pero no hablamos de política, y creo que a la mayoría de la gente no le gusta que en este canal se hable de política, y yo respeto a la audiencia. Así que con estas noticias nos vamos. El vídeo ha quedado un poquito largo, pero no pasa nada. Seguiremos apostando un poquito por este formato, a ver si os gusta. Dejar vuestro like. Aquí queremos incluso hacerlo un poquito mejor y estamos trabajando para ello. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, gracias por estar ahí, y uniros al canal de WhatsApp, donde tenéis más vídeos, tanto de Jack de Corazones como de JDC. JDC, geopolítica, para los políticos o la gente que le gusta que se hable de política. Pues ahí tenemos, no a mansalva, pero bueno, pues la situación que se está viviendo en el mundo, especialmente lo que tiene que ver con Venezuela, ahí lo tenéis todo. Gracias.